Muy buenas noches. Mi nombre es Rosangela Pichirilo, soy la líder de marketing para medios de contrastes en la América Latina y en nombre de G me complace recibirlos en nuestro webinar en esta noche. Hoy estamos representados por más de 16 países y es un placer poder compartir la experiencia del doctor Fernando González, que aquí está hoy, que tiene más de 25 años de experiencia. Es jefe de la sección de nefrología del Hospital del Salvador en Chile. Es doctor, es médico, es cirujano especializado en medicina interna y también en nefrología. Sirvió como investigador principal en más de 15 estudios clínicos multicéntricos internacionales y tiene alrededor de 40 publicaciones en revistas científicas. Durante toda la presentación, ustedes van a tener la posibilidad de traer sus dudas a través del site slido.com con el código 62038 o entonces con este código que en los slides, en algunos slides va a aparecer para que ustedes puedan someter sus dudas y al final de la presentación responderemos a ustedes, ¿ok? Al final del webinar. Muchísimas gracias, doctor González, y sea muy bienvenido para nuestro webinar de hoy. Muchas gracias, Rosángela. Hola a todos, buenas tardes o buenas noches. Es tan raro hablarle a gente que no veo, pero bueno, así es la realidad hoy por hoy. Y justamente esta realidad extraña para nosotros tiene que ver con el tema de la presentación, que es cómo este coronavirus, que comenzó hace unos meses atrás, nos ha cambiado la vida a todos. Y las reflexiones que quiero hacer con ustedes es qué lecciones nos deja para la realización de exámenes de exploración anatómica que utilizan medio de contraste yodados. Porque eso también nos ha cambiado un poco nuestros paradigmas. Y eso lo quiero comentar con ustedes. Partir hablando del coronavirus, este virus que nos llegó el 31 de diciembre, cuando la Organización Mundial de la Salud reportó el primer caso nuevo de una neumonía extraña en China, producida por un nuevo beta-coronavirus. Al principio se pensó de que no era una enfermedad muy importante, pero un mes después, la misma OMS declaró que esta enfermedad se había convertido en pandemia, dado que ya estaba contagiando personas en los 5 continentes. A fecha del 21 de septiembre, vean ustedes la cantidad de casos acumulados en el mundo, son 31 millones y medio, y tal como muestra el gráfico, estamos indicando algunos gráficos de casos, sigue en ascenso y nos da visos de que se esté tranquilizando. En el vecindario nuestro, América Latina, las cosas son cualitativamente similares. Ven ustedes Colombia, que tiene 770.000 casos, o Brasil con 4 millones y medio, y las curvas, al igual que la curva global mundial, dicen que todavía están ascendiendo los contagios, así que hay que estar muy atento de tomar las medidas preventivas para no adquirir la enfermedad. ¿Qué cosas hemos aprendido en estos 6 meses o 7 meses no, 9 meses ya, de pandemia? Cosas interesantes. Por ejemplo, que el principal factor de riesgo para tener enfermedad grave es la edad. Lo cual uno puede decir que no es raro, porque la mayoría de las enfermedades infecciosas suelen comprometer más a la gente añosa. Pero lo que sí es curioso es que los principales factores de riesgo médicos son la hipertensión arterial y la diabetes, y no otras enfermedades como podrían ser la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal o incluso la enfermedad pulmonar. Uno no se puede imaginar una influenza que no comprometa particularmente a los pacientes respiratorios crónicos. En cambio, esta enfermedad respeta razonablemente bien el pulmón y afecta a los hipertensos y diabéticos. Tanto es así que esta misma base de datos también desde China dice de que los principales factores de riesgo son, ven ustedes, la diabetes y la hipertensión. Otras enfermedades son bastante raras, incluso fíjense, la inmunodeficiencia humana no es una condición de riesgo muy importante, como tampoco el cáncer con la radioterapia, la quimioterapia, pero sí la diabetes y la hipertensión. Y más aún, que el hecho de ser diabético e hipertenso o hipertenso
aumenta la probabilidad de tener enfermedad severa y, lo que es peor, a morir o necesitar cuidados intensivos. Ven ustedes cómo estas cifras son lejos superiores a las de aquí abajo o inclusive a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué otra cosa interesante? Esto es una base de datos, ya lleva un buen rato, que es de marzo, de Estados Unidos, cuando dice que de toda la gente que adquiere la infección, más o menos un 20 o 30% necesitan hospitalización. 4, 5% a 11% necesitan hospitalización en cuidados intensivos y fallece un 1,8, 3,4%. Pero visto de otra forma, de la gente que se enferma, más o menos un tercio se hospitaliza, de estas un tercio necesitan cuidados intensivos y de estas un tercio fallecen. O sea, parece que el solo hecho de hospitalizarse aumenta el riesgo muy importantemente de pasarlo mal en cuidados intensivos o necesitar inclusive de ventilación mecánica prolongada o fallecer de forma prematura. ¿De qué mueren estos pacientes? Mueren de insuficiencia ventilatoria principalmente. Ven ustedes, esta es una radiografía razonablemente normal, pero al cabo de la neumonía por coronavirus, ven ustedes cómo este sector se puso blanco, este pulmón prácticamente está completamente blanco. Mirado como un escáner, si este es el escáner razonablemente normal, el sector de pulmón, ven ustedes como todo el resto del campo pulmonar de ambos lados está prácticamente blanco, lo mismo al lado de acá. Entonces es fácil imaginarse en que un pulmón como estos, o como este de aquí, que fueron publicados en New England Journal of Medicine, no va a intercambiar el oxígeno como debiera. Entonces va a haber mucha insuficiencia ventilatoria. ¿Qué otras cosas curiosas tiene este virus también? Vean ustedes, este es el dímero D, que es un marcador de activación de la fibrólisis, de la hemostasia. Por lo tanto, si se activa la hemostasia, gente rápidamente empezó a mirar si había embolías pulmonares. ¿Por qué? Porque, curiosamente, si bien la embolía pulmonar ocurre en cuidados intensivos, no es un hecho muy frecuente en la etapa aguda de la enfermedad, de las enfermedades que llevan a cuidados intensivos, sino que más bien en las fases de salida. ¿Qué otra cosa curiosa? Vean ustedes cómo la gente que se complica y fallece suelen tener mayor aumento de troponinas, que es una molécula, un biomarcador que muestra daño miocárdico. O sea, esta enfermedad conlleva riesgos de embolia pulmonar, conlleva riesgos de insuficiencia cardíaca. Y otra cosa más, aquellas personas que fallecen suelen tener recuentos de linfocitos más bajos que aquellos que no fallecen y tener ferritina, o sea, un marcador inflamatorio muchísimo más alto. O sea, esta enfermedad, un tercio se hospitalizan, un tercio van a cuidados intensivos, aquellos que se hospitalizan, y este grupo que tiene una activación endotelial con riesgo de embolía, de insuficiencia cardíaca o disfunción orgánica múltiple, suele llevarlos a fallecer prematuramente en un tercio de los casos que se hospitalizan. Lo que les mostraba, esta enfermedad, esto es cuán frecuentemente se ven embolías pulmonares. Vean ustedes de que un tercio de los pacientes que se hospitalizaron, esto es en Francia, se le hizo exámenes para demostrar embolías pulmonares, un tercio de los pacientes, que es parecido, si ustedes quieren, a la influenza. Sin embargo, la probabilidad de encontrar embolías pulmonares significativas fue 3 o 4 veces más alto con coronavirus que con el virus influenza. O sea, este virus es distinto. Y desde el punto de vista del riñón, más que mirar esa tabla que tiene varias referencias aisladas, en resumen decirles de que de aquellos pacientes que se hospitalizan, 3% hacen falla renal aguda, pero aquellos que se hospitalizan en cuidados intensivos es 1 de cada 5. Y de estos, ven ustedes de que la mayoría de los que hacen falla renal aguda en la UCI se someten a diálisis. O sea, cuando se enferma el pulmón, el enfermo lo pasa mal por la insuficiencia ventilatoria. Y en el grupo que se enferma el riñón, los enfermos, la mayoría requieren de terapia de sostén de la función del riñón.
Para hacer un intermedio, otros países, México, casi 700.000 casos, Perú, poco más de 700.000, y ambos también con curvas en ascenso. ¿Por qué se produce enfermedad renal aguda? Claro, uno puede decir, clásicamente en las UCI, la sepsis, la septicemia es la principal causa de enfermedad renal aguda. Bien. Los mismos enfermos que pueden tener contracción del volumen circulante efectivo, o sea, diarrea, vómitos, o que no han recibido suficientes líquidos. Pero también llama la atención un grupo no despreciable que tienen otras causas de insuficiencia renal aguda, y dentro de ellas están el uso de medios de contraste iodados, o en el caso de cuidado intensivo asociado a coronavirus, que han recibido muchísimos antivirales, antibióticos y otros, con la idea, por supuesto, de reducir las complicaciones asociadas a la infección viral. Interesantemente también, cuando un enfermo se hospitaliza y tiene diagnóstico de insuficiencia renal aguda, al cabo de 4 días de la hospitalización necesitan diálisis, o sea, es bastante precoz la diálisis. Y cuando uno decide dializarlos, prácticamente todos están dializándose muy rápido. O sea, esta enfermedad, uno puede imaginársela como una enfermedad que afecta a algunos pocos, pero en esas pequeñas personas, o sea, un grupo pequeño de personas, dentro de todo un tercio, que tienen la mala fortuna de ser enfermedad grave, esta enfermedad se acelera muy rápidamente y los lleva a pasarlo bastante mal. Ahora, ven ustedes que existe una gran correlación entre aquellos pacientes que hacen falla renal aguda y que necesitan ventilación mecánica. Y mucha relación también aquellos que necesitan ventilación mecánica con terapia de reemplazo renal. O sea, cuando cae un órgano, cae rápidamente el segundo. Y esto es para mostrarles esta curva en azul y esta en amarillo, que el tiempo en que aparece la insuficiencia ventilatoria que necesita de ventilación mecánica va más o menos en paralelo con la insuficiencia renal que necesita de diálisis en aquellos pacientes, por supuesto, que desarrollan otras complicaciones. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Aquí no hay causas claras, completamente definidas, pero sí tenemos sospechosos. Por ejemplo, ven ustedes, esta es una base de datos que salió publicada hace poco tiempo atrás, cuando dice que la mayoría de los pacientes que hacen falla renal aguda tienen un sodio de la orina bajo, o sea, lo que nosotros llamamos una enfermedad prerrenal, o sea, el riñón dice, tengo poco volumen, debo reabsorber mucho volumen filtrado para tratar de recuperar el volumen que me falta intravascular. Y lo mismo, densidades altas, lo normal es 1010, 1020 es una orina concentrada, muy concentrada, que también nos habla de que el riñón está tratando de reabsorber todo lo que puede. De tal forma que la forma de imaginarse, de llegar a la conclusión cómo se daña el riñón, es que un paciente con COVID, que hace una enfermedad severa, suele tener hipovolemia absoluta o relativa. Los intensivistas le dan drogas vasoactivas para recuperar la circulación y macrocirculación y microcirculación. Se produce algún grado de insuficiencia renal aguda renal, y a eso se le agrega la ventilación mecánica, y estos pacientes necesitan PIP, o sea, la presión de final de expiración elevada para poder mejorar la ventilación alveolar. Y a eso le sumamos entonces que un grupo no menor hacen embolías pulmonares, y a ellos hay que hacerles angioscanner y hay que usar medios de contraste iodados. En este último punto, entonces, el medio de contraste iodado pasa a ser un punto importante de considerar cuando uno trata a estos pacientes. Y vamos a ver qué se puede hacer para diagnosticar, para evitar, y un poco también las últimas tendencias en lo que se piensa de la nefropatía por contrastes. ¿Por qué se produce nefropatía por contraste? Principalmente porque el medio de contraste produce una vasoconstricción localizada endotelial, particularmente de las arterias que llegan al riñón, las aferentes. Este es un estudio en animales de experimentación que muestra que si uno a un perro, estos son perros, les administra suero Ringer lactato, o sea, esto es solución salina, la circulación hacia la médula renal se mantiene estable. Pero si uno administra medio de contraste, cualquiera que este sea,
se produce reducción de la perfusión hacia la médula renal. Por lo tanto, todos los medios de contraste, cual más, cual menos, producen vasoconstricción renal que, si es suficientemente intensa, va a producir lo que muestran las flechitas, que créanme, imagínenselo, es daño renal agudo. Ese daño renal agudo es el que explica que un grupo de pacientes que ocupan medio de contraste hagan elevación de creatinina, aumenten sus complicaciones intrahospitalarias y eventualmente los estudios de los cardiólogos aumenten su mortalidad en el largo plazo. Es interesante de casos clínicos de coronavirus. Chile, como tiene su curva, a diferencia de la Argentina, por ejemplo, que va todavía en ascenso, esta parece que tiende a reducir. Subió muy rápido y cambió de forma, una forma de S. Esta misma forma es la que mostraron Corea y que mostró China, que ellos van más adelantados que nosotros en cuanto a los casos nuevos, y habla de que cuando una epidemia entra en estado de equilibrio y se empieza a controlar, la curva deja de ser exponencial como pareciera ser la de Argentina y tiende a amainar y a producir una S. Ahora nosotros igual estamos creciendo a 1000, 1200 casos diarios, así que tampoco estamos muy bien aquí en Chile. Bien, ¿qué podemos hacer para prevenir el daño renal agudo asociado por medios de contraste? Lo principal es hidratar a los pacientes. Y ustedes seguramente en sus centros donde trabajan deben tener protocolos para detectar al paciente nefrópata midiendo creatinina y tienen más o menos dificultades para hidratar a los enfermos. Y eso es porque hemos visto de que si uno hidrata con solución salina isotónica, suelo fisiológico, la probabilidad de dañar el riñón cuando uno usa medio contraste es mucho inferior a cuando uno ocupa soluciones sin sal, o sea, agua. Agua por boca es bastante inferior el efecto respecto de solución fisiológica. Y si uno compara solución fisiológica al 0,9% versus una solución más diluida al 0,45%, pero ustedes que también hay diferencias que no son significativas. ¿Cuál es la conclusión? Como dice acá arriba, que todas las toxinas son más tóxicas si el riñón está con deshidratación. De ahí la racionalidad de hidratar a esos pacientes. Que eso puede ser ciertas dificultades y a lo mejor parte de la discusión que vamos a tener más rato es cómo hidratar y si es necesario hidratar en todos los pacientes y particularmente en lo que estamos conversando aquí de la experiencia por coronavirus. Otras cosas que se han postulado que podrían ser útiles es el usar, en lugar de solución con cloruro de sodio, solución con bicarbonato de sodio o también acetilcisteína. Sin embargo, este estudio grande que se llama PRESERVE mostró que no hay diferencias de falla renal aguda ni nefropatía por contraste si se ocupa cloruro de sodio o bicarbonato de sodio. O sea, parece que lo importante es dar sodio. No importa quién acompaña el sodio. Cloruro, bicarbonato u otra sal, cualquiera. El sodio es lo importante. Y la acetilcisteína pareciera no ser distinta del placebo. Por lo tanto, el mensaje aquí es, para evitar la nefropatía por contraste, hidrate al paciente con cualquier solución que tenga sodio. Siguiente punto. ¿Es el medio de contraste en sí un factor de riesgo para hacer insuficiencia renal asociada a medio de contraste o nefropatía asociada a contraste? ¿O aquí inducida por medio de contraste, como sale escrito en la literatura? Los medios de contraste se dividen en tres tipos. Los antiguos, de alta osmolaridad de 1800 a 2000, los más recientes, de baja osmolaridad, pero que igual es el doble de lo que tiene la sangre, 290 tienen 500 a 1000, y los isoosmolares que tienen la misma osmolaridad de la sangre. Entonces se dividen en alta osmolaridad, baja osmolaridad e isoosmolar. Cuando se pasó de los de alta osmolaridad a baja osmolaridad, y de hecho los de alta osmolaridad se ocupan muy poco para infusión endovascular, se ocupan fundamentalmente para contrastar el tubo digestivo, se vio rápidamente que bajaron los efectos adversos. El dolor y el calor en la vena donde se administraba el medio de contraste
en los estudios cardiológicos las arritmias o incluso las hipotensiones arteriales, y en los estudios de cirugía vascular la insuficiencia renal aguda también. Hay muchos estudios que comparan el uso de baja osmolaridad con isoosmolar, con iodixanol. El primero de ellos, que fue bastante importante, el estudio NEFRE, el año 2013, mostró que había diferencias y que iodixanol isoosmolar era más conveniente. Pero por supuesto, cuando aparecen muchos estudios, la herramienta más importante para analizarlos es el metaanálisis. Y el primero de ellos, del 2006, un poco antiguo a esta fecha, muestra de que efectivamente el iodixanol es más conveniente que los de baja osmolaridad, pero particularmente en los pacientes de mayor riesgo, que son los nefrópatas y los diabéticos, y particularmente los nefrópatas y diabéticos. ¿Se acuerdan que el COVID tenía como factor de riesgo la diabetes? Ojo, recuerden eso, porque a lo mejor hay relación entre estos dos factores: diabetes, insuficiencia renal, nefropatía por contraste y enfermedad asociada a coronavirus. Y otro metaanálisis del 2009 muestra que efectivamente iodixanol tiende a ser más seguro en el uso de los pacientes con problemas renales que los de medio contraste de baja osmolaridad, pero ustedes me van a decir, el intervalo de confianza pasa el 1, o sea, 1,04, lo cual dice que no hay diferencia estadísticamente significativa. Pero la tendencia es que pareciera que iodixanol es mejor. Otro metaanálisis del 2009 de Reed muestra más o menos lo mismo. De varios estudios clínicos individuales, al analizarlos en conjunto, pareciera que iodixanol tiene menos riesgo. Pareciera, porque también pasa al otro lado. Este metaanálisis del 2011 de McCulloch también muestra otro hallazgo interesante. Cuando el medio contraste se administra por vía endovenosa, el riesgo de hacer nefropatía por contraste es similar en aquellos isoosmolares con aquellos de baja osmolaridad. Cuando la administración es arterial, se favorece el isoosmolar, y cuando las casuísticas grandes tenían endovenoso y intraarterial, pareciera que se desplazan un poquito hacia la izquierda, o sea, hacia favorecer iodixanol. Lo mismo en este otro análisis, que también dice un poco lo mismo. Mientras más arterial es el estudio, más favorece iodixanol, y mientras más venoso el estudio, no es distinto un tipo de medio contraste respecto del otro. Visto de manera dirigida, esto es del 2012 también, cuando la vía es intravenosa, pareciera que el riesgo es parecido, aun cuando igual se favorece iodixanol. En cambio, cuando es arterial, claramente las cosas van a favor de iodixanol. Mensaje: los cardiólogos, los cirujanos vasculares que estudian el nervio arterial con inyección intraarterial favorecen particularmente. O sea, tenemos dos factores ya que son identificables: la diabetes y la enfermedad vascular, que suelen asociarse también a hipertensión arterial. Otras experiencias en América Latina: República Dominicana, ven ustedes una curva parecida a la de Chile. Ascendió y parece que se está reduciendo la velocidad de crecimiento. O sea, la cosa es promisoria en Dominicana. No así en Ecuador, que aquí se comportó como que se iba a tranquilizar, pero algo pasó y que volvieron a acelerar, y ahora están con 126.000 casos. ¿Qué otra cosa también a considerar con el medio contraste? El volumen. Como casi todas las cosas, hay una relación volumen-dependencia. Y vean ustedes que este es un estudio con Scanner, como volúmenes aún bastante humildes, 60 ml, producen más nefropatía que cuando uno ocupa 20 ml. O sea, el usar volúmenes bajos de medio contraste es siempre bienvenido. Mensaje: ocupen el menor volumen de medio contraste que ustedes ocupen para reducir el riesgo. O sea, yo les digo, por ejemplo, a los cardiólogos, cuando hacen coronariografías, estudian las coronarias, que no le hagan ventriculografía, que eso lo pueden estimar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con ecografía. Entonces se ahorra medio contraste y eso es bienvenido. La viscosidad del medio contraste.
hay algunas experiencias que dicen, si usamos ciertos medios de contraste con viscosidad elevada, este medio de contraste va a circular lentamente, particularmente por el riñón, y va a producir isquemia e insuficiencia renal aguda. Sin embargo, estas viscosidades son diferentes para los distintos medios de contraste, pero a 20 grados. Y ustedes me van a decir, obviamente, que antes de administrar medio de contraste hay que calentarlos. Y a 37 grados las viscosidades prácticamente son todas iguales. Por lo tanto, la viscosidad, cuando se ocupa en clínica, no se diferencia en los distintos productos. Y es más, cuando uno trata de correlacionar viscosidad con nefropatía por contraste, no hay una correlación significativa, como sí la hay entre la osmolaridad y la nefropatía. Siguiente mensaje. El principal factor de riesgo asociado al medio de contraste es el volumen y la osmolaridad. Bien, ¿qué podemos hacer entonces para reducir el riesgo? Antes de comenzar en esa etapa, Guatemala, 85.000 casos y también una curva que es promisoria, parece estar lenteciendo. Algo menor de lo que ve Panamá, que parecía que todavía está ascendiendo rápidamente con 85.000 y 106.000 casos en cada uno de los dos países. ¿Qué podemos hacer para prevenir la nefropatía por contraste? Primero, identifica los factores de riesgo. Esto es lo que les voy a mostrar en este momento, es para pacientes no COVID, después les voy a mostrar en COVID. Y, como les mencionaba, la enfermedad renal de base, la diabetes, los adultos mayores. Si hay otras enfermedades en paralelo, insuficiencia cardíaca, deshidratación, cáncer, los estudios en pacientes oncológicos son particularmente riesgosos, los posoperados y si hay otros tipos de nefrotóxicos en paralelo, por ejemplo, antiinflamatorios. Ahora, ¿cómo hacerle la vida fácil? Cualquier paciente hospitalizado, mientras más grave esté hospitalizado, cuidado intensivo versus intermedio versus sala indiferenciada médico-quirúrgica, va a tener más riesgo. En cambio, los pacientes que vienen ambulatorios a hacer exámenes con contraste son de menor riesgo. Por lo tanto, una forma fácil de identificar de dónde viene el enfermo a hacerse el examen. Desde el hospital, desde cuidados intensivos o desde la consulta ambulatoria. Y lo que sirve mucho es medirles la creatinina para estimar la función, porque para identificar a los nefrópatas. Esos pacientes hidratarlos. ¿Cómo? Con solución fisiológica, les decía yo. 3 a 12 horas pre y post procedimiento el mismo volumen. Sin embargo, en condiciones de urgencia, uno puede usar 200 o 400 ml de solución fisiológica desde que el médico dice hay que hacer un examen contrastado hasta que ustedes realmente lo hacen. Piensen en cuidado en la urgencia. Si alguien llega con dolor en el pecho y piensa en un infarto, un tiempo excelente para hacerse una angioplastía coronaria es el tiempo puerta-balón de 1 hora. En 1 hora podemos pasar 200, 300 ml de solución fisiológica. Si alguien viene con una enfermedad complicada o tiene también eventualmente un trauma y hay que hacerle también estudios por imagen, también tiene un tiempo desde que llega a la urgencia hasta que efectivamente le hacen el examen, que puede ser 45, 60 minutos y también se le puede administrar volumen. Por lo tanto, el volumen es algo que nunca hay que dejar de lado. Y preferir Yaduxanol particularmente en los pacientes de alto riesgo, no en todos, en los diabéticos y en los pacientes con enfermedad renal crónica. Bien, siguiente tema. Desde hace ya un par de años, unos 3, 4 años, hay expertos que dicen probablemente la nefropatía por contraste ya es una cosa histórica, ya no importa mucho. Y hay publicaciones en Medscape o aquí abajo, esto es en Radiology, que dicen que a lo mejor la nefropatía por contraste es un invento de nosotros los nefrólogos, hemos asustado a la gente durante muchos años y la nefropatía no es tal o es mucho menos de lo que se dice. De tal forma de que genera muchas dudas
en los equipos clínicos, particularmente de los médicos que se dedican a imágenes, respecto de si seguir buscando pacientes de riesgo o lisa y llanamente decir, ¿sabe qué más? La nefropatía por contraste desapareció. Tal como ha ido desapareciendo la fibrosis sistémica nefrogénica asociada al gadolinio en los pacientes con insuficiencia renal avanzada. ¿Qué podemos decir de este punto? ¿Existe o desapareció la nefropatía por contraste? ¿Por qué ocurre esto? Y la respuesta es bien sencilla. Ven ustedes, esta es una experiencia del año 77 que le hacían en esa época pirografía endovenosa, muy distinto a los exámenes de imagen de hoy por hoy. Y esto es una experiencia en diabéticos, y 76% de esta muestra hizo falla renal aguda. O sea, vean ustedes que en esa época la nefropatía por contraste era una cosa de temer. Año 77. Año 93, Radiology. Ya aquí aparecen los medios de contraste de baja osmolaridad. Estos de acá eran de alta osmolaridad. De baja osmolaridad. Vean ustedes de que el clearance, después de ocupar estos medios de contraste, baja en un 20%, y esta caída se mantiene por debajo del 40%, incluso 1 o 2 días después de haberse realizado el examen de imagen. O sea, si bien el riesgo es menor con los medios de contraste de baja osmolaridad, todavía hay problemas. Y un estudio más reciente, el año 95, si bien igual es hace 20 años atrás, ya usando medio contraste de baja osmolaridad, no isomolar, en este caso Ioexol, en 1200 casos, 7% hicieron nefropatía por contraste versus 3% de aquellos que recibieron el medio, y esto acá fue el placebo. Bajó importantemente, vean ustedes como el 3, el 7% es menor que el 20% y menor que el 75%. ¿Por qué ocurrió eso? Porque este grupo de acá ya habían aprendido de que los pacientes había que hidratarlos. Entonces, en la medida que hemos ido aprendiendo e incorporando nuevos avances del conocimiento médico, esta complicación ha ido reduciéndose. Al principio, con medio contraste de alta osmolaridad y sin hidratación, afectaba a 3 de cada 4. Cuando nos bajamos a medio contraste de baja osmolaridad sin hidratación, bajamos al 20%. Y cuando estos mismos pacientes les dimos hidratación pre y post, bajamos la incidencia a menos del 10%. Eso por un lado. Por otro lado, alguna gente dice, si pacientes complejos hospitalizados en salas de medicina o de cirugía, que no le hacemos medio contraste, no le hacemos ningún examen, les medimos creatinina, un grupo no menor, 25%, 30%, eleva la creatinina de manera espontánea. O aumenta la creatinina en medio punto inclusive, en un grupo también no despreciable de enfermos. Entonces estos expertos dicen, la nefropatía por contraste no es tan importante, sino que el problema son los enfermos graves que se estudian en los hospitales y a los cuales también los sometemos al riesgo del medio contraste. Lo mismo podemos mirar que el riesgo de nefropatía por contraste con Ioexol, Iodixanol y isomolar, respecto del control, vean ustedes que son parecidos, salvo que el Iodixanol parece ser un poquito menos tóxico en aquellos pacientes que tienen buena función renal de origen, pero aquellos con función renal muy alterada, de 30 ml hacia abajo, cualquiera le va a producir insuficiencia renal. Recuerden el primer metaanálisis que les mostré. ¿Qué pacientes son los complejos? Los diabéticos y los nefrópatas, no todos. Y este estudio es muy interesante, es estudio italiano, donde no usaron ningún tipo de hidratación, sino que a todos los pacientes que necesitaban escáner les pusieron Iodixanol y vieron qué pasaba. ¿Por qué? Porque eran unidades muy ocupadas que no tenían tiempo para hidratar. Entonces se saltaban este protocolo de ser cuidadosos los enfermos de riesgo. Y ven ustedes que aún en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca o con insuficiencia renal obtuvieron nefropatías por debajo del 10%, lo cual es bastante razonable. ¿Y dónde estaban los peores? Lo mismo que veíamos al principio, aquellos nefrópatas con diabetes. Ese es el principal grupo de riesgo.
Concluyen los autores de que hay circunstancias en las cuales uno está obligado a saltarse el protocolo de hidratación de los enfermos y están obligados a hacer exámenes de urgencia. Pero si uno ocupa iodixanol, pareciera que el riesgo es acotado. No es que sea gratis, que también este grupo acá hizo nefropatía por contraste, pero es un riesgo acotado aún para hacer tomografía axial. Entonces, volviendo a nuestros enfermos COVID, que son un poquito diferentes por lo que hemos estado conversando ahora, ¿qué podemos hacer para reducir la parte tóxica asociada a la insuficiencia renal aguda que cuando el enfermo está de diálisis, el 50% fallece? Y aquí tiene que ver con cuán grave es el enfermo. Identifique pacientes de riesgo, los que están en ventilación mecánica, o sea, los enfermos complejos para hacer los que vienen de la UCI. Ojo, mucho cuidado, esos son los que se van a complicar. Los que están en shock o con drogas vasoactivas, no la adrenalina, vasopresina. Los oligúricos, los que tienen muchas comorbilidades o los que tienen creatinina elevada. O sea, el enfermo de UCI, sin preguntar nada más, o de cuidado intermedio, es un paciente que hay que tener particular riesgo cuando uno le va a administrar medio de contraste. Aquí la hidratación puede no ser realista, porque un pulmón que no intercambia gases, uno le puede pasar mucho volumen porque eventualmente va a hacer congestión pulmonar y va a empeorar el intercambio gaseoso. Si uno le pone hidratación de manera poco juiciosa, los intensivistas se van a enojar porque les producen alteraciones de la microcirculación. Por lo tanto, este subgrupo de muy alto riesgo de hacer falla renal aguda no se puede hidratar. Es dramático, no se puede hidratar. Entonces ahí lamentablemente nos queda como única opción para reducir el riesgo, porque igual se van a complicar, el usar medio contraste isosmolares. Por lo tanto, ¿qué concluir desde el punto de vista médico respecto a lo que hemos aprendido con el coronavirus? Es que nos cambió un poco el paradigma del paciente grave en UCI. Nos cambió en el sentido de que el paciente grave en UCI necesita más exámenes de imagen contrastados de lo que usábamos antiguamente. El coronavirus obliga a buscar embolías pulmonares, por lo tanto obliga a hacer angiotac mucho más frecuentemente que otras enfermedades. El enfermo grave de UCI, particularmente el que tiene coronavirus, suele tener comorbilidades, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca agravada por el virus y enfermedad renal. Todos factores de riesgo para hacer falla renal aguda, particularmente si uno ocupa en forma poco juiciosa medio contraste. Y finalmente, que si uno va a usar medio contraste porque hay que usarlo, definió que el rendimiento diagnóstico con contraste es muchísimo superior a sin contraste, uno tiene que elegir aquello que parezca más seguro. Medio contraste en el menor volumen posible, la menor osmolaridad posible, y en el caso de ser posible, en el caso de ser factible, hidratar con cualquier solución salina que se disponga. Y finalmente, mostrarles acá los últimos dos casos que tengo acá tabulados. La niña bonita de América Latina, con 2000 casos, Uruguay, que lo han hecho particularmente bien, pero ustedes como subió, amainó, y aquí algo pasó que se aceleró. Eso nos habla de que el virus hay que tenerle miedo siempre, cuanto más, cuanto menos. Y Costa Rica, que la situación se les ve medio compleja a ellos, pero confiamos que tanto en Brasil, Chile, Colombia, Perú, Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Argentina, que les he mostrado las cifras, México también, seamos todos capaces de cuidarnos y evitar contagiarlo. Porque recuerden, de cada 100 que se contagian, 30 terminan hospitalizados, 10 en la UCI y 3 en el cementerio. Muchas gracias. Si tienen preguntas, por favor, aquí tienen cómo conectarse. Y voy a estar encantadísimo de responderlas todas. Si es que puedo estar. Doctor, muchísimas gracias. Muy buena charla. Ahora vamos a proyectar las preguntas en Slido, pero todavía si quieren utilizar el chat, podemos poner ahí en cuanto el doctor va respondiendo, ¿no?
Michelle, ¿nos puede ayudar compartiendo la pantalla? Dejé de compartir, ¿cierto? Sí. ¿Usted puede ver, doctor, la Sí, pantalla de Michelle? sí. Ujú. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo está la definición? ¿Cómo está la definición del uso de bicarbonato de sodio para la prevención de la nefropatía inducida por medio de contraste? Cuando uno busca en la literatura para definir nefropatía por contraste, uno ocupa 0,3 de creatinina o 25% de elevación de creatinina. Eso es lo más sencillo de recordar. Todo, si bien todos los estudios no tienen la misma definición, esta es la más ampliamente aceptada. En los estudios con bicarbonato, que son 4 o 5 los importantes, han usado la misma definición y encontraron de que efectivamente había algún grado de nefropatía. Los primeros estudios dijeron que bicarbonato era un poquito más seguro, pero los estudios más grandes, particularmente que les mostré, muestran de que bicarbonato de sodio y cloruro de sodio son bastante similares. Por lo tanto, raya para la suma, tengan cualquier solución que tengan, ocúpenla, bicarbonato o cloruro. Yo prefiero usar cloruro las más de las veces porque me es más antiguo, más cómodo. Pero si el enfermo tiene acidosis metabólica, clásicamente los nefrópatas crónicos, prefiero usar bicarbonato. Del doctor Samuel Salinas. ¿Qué pasa con la interacción entre los medios de contraste iodados y los medios de contraste en base de quelatos de gadolinio? Parece que me estoy tapando un poco ahí mi diapositiva. ¿Y qué recomendaciones? Son dos temas diferentes. El medio de contraste iodado es para radiología convencional, o sea, con rayos X. Y el gadolinio es para resonancia magnética. Allí se produce cierta diferencia porque ambos tienen diferentes toxicidades. Cuando uno administra por debajo de 30 ml minuto de filtración glomerular medio de contraste iodados, uno tiene mayor riesgo de hacer deterioro transitorio, menos de una semana en general, de filtración glomerular que incluso puede requerir de diálisis. Pero el 90% de los pacientes que hacen deterioro funcional renal recuperan su riñón previo al examen a la semana. Gadolinio, por su parte, con la resonancia asociada a gadolinio, por debajo de 30 ml minutos, no produce trastornos de filtración, pero un grupo pequeño puede producir una complicación sistémica que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, para la cual no hay tratamiento y más o menos un tercio fallecen. De tal forma de que probablemente ahí se produce el gran problema es qué usar los pacientes nefrópatas avanzados, si usar medio de contraste iodado o medio de contraste asociado a gadolinio, cuando hay igualdad de utilidad de los medios de contraste, o sea, de los métodos de exploración anatómica. Y ahí yo recomendaría que llamen al nefrólogo. ¿Por qué? Porque resulta que les puede ayudar tanto para prevenir la nefropatía por contraste, y si hay que usar gadolinio para dializar al enfermo, aun cuando no tenga insuficiencia renal aguda muy severa, para extraer el gadolinio de la sangre. Por lo tanto, ahí háganse asesorar. Yo le diría que eso es lo más conveniente desde el punto de vista global. Otra pregunta del doctor Salinas. ¿Se puede realizar los dos procedimientos simultáneamente? ¿Hasta qué nivel de filtración glomerular? Yo creo que un poco lo dije. Por debajo de 30 ml minutos, hágase asesorar, y también para que vean con el clínico que está pidiendo el examen de exploración anatómica qué pregunta quiere responder. Porque a lo mejor el doctor cirujano, el doctor internista, está pidiendo el examen equivocado. Y a lo mejor el médico especializado en imágenes le puede decir, a lo mejor en este caso particular, conviene hacer incluso un examen diferente de esto de lo que estamos hablando. A lo mejor una ecografía, a lo mejor una resonancia magnética sin gadolinio podría ser una mejor opción dependiendo de lo que se esté explorando. Adonis Mencela. ¿Te puedo ayudar ¿Con qué? aquí? Sí, no hay Sí, problema. ok. ¿Con qué filtración glomerular debiera usarse profilaxis con hidratación con bicarbonato o cloruro de sodio? Dependiendo de lo que dice detrás.
Para ser bien estricto, por debajo de 30 ml minutos hay que usar hidratación sí o sí. Por entre 30 y 45, en los últimos estudios han mostrado que vale mucho la pena esforzarse porque no cambia mucho la incidencia en la neuropatía. Por lo tanto, por debajo de 30 ml la respuesta en este caso. ¿Qué fórmula ocupo para estimar la velocidad de filtración neuronal? La CKD-EPI u otra. Yo les diría, todas funcionan bastante parecidas, la CK-EPI y la MDRD. Son muy parecidas, se pueden bajar desde el internet para el teléfono celular o un computador, funcionan muy fácil y muy rápido. La fórmula que a lo mejor muchos de ustedes aprendieron en la escuela de medicina, la de Croscoff, ¿ah? Funciona un poquito más bajo, pero también es útil. Donde no funciona en los grandes obesos, porque el peso genera sesgo. Ahí es mejor la CKEPI, así que esa se puede recomendar. De Valeria de Sousa, resumiendo lo mismo para los pacientes, ¿qué dolencias de base debemos inyectar o Sí, la ayúdanos, pregunta Rosángela? aquí es que, en resumen, doctor, mismo ¿Sí? para pacientes sin enfermedades de bases, deberían inyectar el menor volumen posible de contrastes, ¿verdad? Sí, de todas maneras. Pero ojo aquí, el volumen de medio contraste siempre tiene que estar supeditado a obtener la información anatómica que se quiere hacer. O sea, hay que pintar la imagen del escáner, hay que pintar la imagen de la resonancia. Por lo tanto, hay que usar el volumen de medio contraste que responda la pregunta a realizar. Después de eso, que uno dice, yo debería usar 100 ml, 80, 200, qué sé yo, preguntarse si pudiera usar menos. Pero en todas las cosas de administración médica, antibióticos, antiinflamatorios, medio contraste, uno debe usar la mínima dosis que me permite obtener el beneficio, minimizando el riesgo. La hidratación de profilaxis con bicarbonato se debe utilizar en qué estado de la enfermedad renal crónica. Ya les mencioné, por debajo de 30 ml minuto siempre. Y la última que dice acá, parece que es la misma, por debajo de 30 ml minuto. Hay una otra acá en el chat, doctor, si puede utilizar medios de contrastes de TAC y resonancia en el mismo día. ¿Y qué diferencia de tiempo usted recomienda? A ver, si se van a usar ambos, ¿ah? Y el enfermo, supongamos que tiene 30 ml, porque mientras más bajo, más peligroso, hay que usar primero el gadolinio. ¿Por qué el gadolinio primero? Porque el gadolinio no produce insuficiencia renal. Si es por debajo particularmente bajo de 20 ml, está el riesgo de la fibrosis sistémica. Pero si usamos al revés, usamos en el paciente de 30 ml minutos medio contraste basado en yodo, ese que puede producir insuficiencia renal va a aumentar el riesgo de toxicidad por gadolinio. Por lo tanto, si hay que usar los dos medios de contraste, gadolinio primero y el yodo después. ¿Cuán separados? Prudencia dice lo más separado posible, pero eso es prudencia. Gracias, doctor. Otra pregunta acá. Usamos normalmente la combinación de contraste y solución para estudios cardíacos. ¿Recomiendas hacerlo en todos los estudios para pacientes de COVID? ¿Por qué esto limitaría calidad de imagen? Como les mencionaba, la principal indicación de un examen de imagen es responder una duda del clínico. Entonces, si la duda del clínico hay que descartar embolía pulmonar, hay que hacerle una angiotaca. Si la pregunta del clínico, un corazón que se mueve poco, será por un stented myocardium, o sea, un corazón aturdido por la septicemia, o una enfermedad coronaria. Entonces, hay que responderlo como corresponda. Mientras más grave el enfermo, más difícil la decisión. Mientras más grave el enfermo, les recomiendo pidan ayuda a los especialistas. Y los nefrólogos estamos siempre disponibles para colaborar con los enfermos graves.
Muy bien, doctor. Una otra acá que creo que respondemos parte de esta es la hidratación de profilaxia con bicarbonato se debe realizar en qué estado de la enfermedad renal crónica. Por debajo de 30 ml minuto, y la dosis en fácil, bicarbonato a un sexto molar, que es el que viene en matraces grandes, 1 ml por kilo, 8 a 12 horas pre y 8 a 12 horas post, si uno va a hacer la hidratación completa. Si uno la va a acotar, 200, 400, en 1 o 2 horas previo, si el enfermo tiene buen ventrículo, y unas 4 o 5 horas después, en la medida de lo posible. Acá hay una nueva. Si el paciente tiene un rin apenas, ¿no? Un ¿Un solo riñón, riñón? un solo riñón con función normal, ¿debe ser considerado como volumen? Solo si la creatinina está alterada. Por ejemplo, un donante de riñón, un padre que le dona un riñón al hijo, tiene un solo riñón, pero su función renal se adapta para quedar fuera del rango de tener precaución con la nefropatía por contraste. Pero es un donante de riñón al hijo, a la hija. En cambio, una persona mayor que perdió un riñón, por ejemplo, por un cáncer renal, o hubo que hacer la nefrectomía porque tenía enfermedad obstructiva, a ese sí hay que considerarlo nefrópata, y si tiene filtración por debajo de 30 ml minuto, hay que darle profilaxis. Una otra pregunta, doctor, muchísimas gracias. En el paciente que está en hemodiálisis, ¿no? Que hace uso del medio de contraste iodado, ¿usted está de acuerdo que no hay la necesidad de haber correlación entre la inyección y la sesión de hemodiálisis o piensas diferente? Concuerdo con eso. No es necesario tomar mayores precauciones, ¿ah? Porque el medio de contraste en general, el volumen de 200 ml, que sería como el máximo, en general no produce mayores problemas. Donde sí hay dificultades son los pacientes que necesitan múltiples intervenciones de coronarias. Los cardiólogos intervencionistas, de repente, en algunos procedimientos usan medio litro de medio contraste. Eso sí que es peligroso. Entonces, solo esos pacientes que necesitan intervenciones múltiples coronarias, hay que ponerse de acuerdo para dializar al enfermo después del estudio de imágenes. Pero para quienes necesitan escáner, por ejemplo, o estudios periféricos de angiografía, en general no es problema el dializarlo cuando le corresponda y hacer el examen cuando corresponda. Ujú. Una nueva pregunta, doctor. ¿La diálisis aporta un beneficio real posterior a la aplicación del medio de contrastes? En general no. No, inclusive la diálisis profiláctica en pacientes sin necesidad de diálisis empeora el daño renal. Dializamos a los pacientes después de usar medio contraste solo en estos coronarios que les decía yo que necesitan procedimientos muy complejos desde el punto de vista de las arterias coronarias. Solo a ellos. Ujú. No veo acá más preguntas, no sé, equipo, hay más preguntas que se me olvidó. ¿Alguien más quiere preguntar algo en la audiencia? Bueno, una más acá, doctor. ¿Puede ser que esta clase esté disponible para estudios? Ay, sí, sí, la grabaremos, Cleria, y la tendremos disponible a todos ustedes, ¿sí? Bueno, doctor, yo creo que no creo que hay más preguntas. Damos ahí un minuto. Si alguien más quiere poner ahí en el chat o Slido. A ver. Mientras tanto, así es que a veces más preguntas, decirle que fue un agrado el compartir hoy día con ustedes. ¿Ah? Les deseo el mejor de los éxitos para salir de esta pandemia que nos tiene a todos tan cambiados. ¿Ah? ¿Desde cuándo no podemos ver a veces a la madre, al padre, a los hijos que tienen un poco más años? Y eso nos ha cambiado la vida. Pero por otro lado, esta misma epidemia, esta misma pandemia, nos ha dado oportunidades de poder encontrarnos con esta metodología. Vean ustedes que
a pesar de que yo no los veo, me imagino una cosa mágica de que desde México, 3 horas atrás de Chile, me parece que son en este momento, y al otro lado Brasil, Buenos Aires y Chile, 3 horas después, pasando por Ecuador, Colombia, Dominicana, Costa Rica, Panamá y todos los países que están entre medio desde el punto de vista de las horas, Venezuela, Perú, Ecuador, estamos todos juntos sin vernos, pero en simultáneo. Y eso es ciencia ficción, eso es lo que veían los supersónicos cuando éramos chicos y veíamos los dibujos animados. ¿Sí? Y en nombre de todos aquí, ¿no? Agradecer a todos que participaron y también a usted, doctor, que siempre es un gusto y un gran placer tenerlo compartiendo sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. Entonces, muchísimas gracias a todos y se queda ahí encerrado el webinar. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Gracias. Que descansen, buenas noches. Hasta Buenas luego, noches a doctor. todos. Buenas noches. Chao, chao.